hablando del pastor Luis González, yo quiero invitar al pastor Luis a entrar aquí al escenario del programa. Pastor Luis, Hola. sea muy bienvenido. Gracias, Aileen. ¿Cómo está usted? Muy bien, feliz de estar con usted. Gracias por invitarme para estar aquí otra vez. Hola, mis amigos, un abrazo para todos. Bienvenidos a nuestra clase bíblica Apocalipsis, Revelaciones de Esperanza. Así es. Pastor, yo comienzo el programa con preguntas, ¿eh? A ver. Y hay una pregunta que seguramente nuestros amigos también la están haciendo. Si bien el libro de Apocalipsis tiene muchos símbolos, animales, algunas cosas que son un poquito difíciles de entender, ¿podríamos decir que tal vez en medio de todo eso hay un protagonista principal en este libro? Si es así, ¿de quién se trataría? Buenísima pregunta, Aileen. Realmente hay un personaje central, un protagonista principal en el libro de Apocalipsis. Y este ser maravilloso es el Cordero, es Cristo Jesús. Solo para que tengas una idea, Aileen y mis amigos, dentro del Apocalipsis aparece 250 veces una referencia o referencias a Cristo Jesús. 250 veces. Solo en Apocalipsis, referencia directa a este protagonista principal, que es Cristo. Así es. Bien, ahora que ya sabemos que se trata de Jesús, quiero hacerle otra pregunta. En el libro de Hechos, Jesús se despidió, ascendió al cielo y prometió que regresaría. Fue esa promesa que dejó a sus discípulos. La pregunta es, ¿será que entonces el libro de Apocalipsis nos revela por qué Jesús todavía no regresó? Porque estamos a la espera, ¿no es así? Queremos saber. Por supuesto, por supuesto. Lo que tú acabas de mencionar está en Hechos capítulo 1, versículo 9 al 11, y es una referencia directa al texto principal de Apocalipsis, porque en Apocalipsis encontramos Cristo resolviendo los problemas terrenales, resolviendo os problemas humanos, sobretudo o problema do pecado, e em seguida confirmando a promessa de que Ele vendrá para buscar-nos, vendrá outra vez para buscar-nos. Assim que esta é a promessa principal, ou seja, ali Cristo é o centro de Apocalipsis e sua segunda venida é a promessa principal de Apocalipsis e de toda a Bíblia. Assim que temos dois pontos claves: Cristo é o centro e sua segunda venida, a promessa maior. Pastor, todo lo contrario de lo que mucha gente cree, que el libro de Apocalipsis es un libro que da miedo, en realidad es un libro lleno de esperanza, ¿no es así? Por supuesto, hay muchas personas que no comprenden y tienen miedo por el tema de que, por el hecho de que Apocalipsis menciona de animales, de bestias, de dragón, no sé qué cosa, pero todo esto es para mostrar un gran conflicto entre el bien y el mal. Solo que si hay un gran conflicto es porque nosotros somos el propósito principal del Señor y también del mal. Así que nosotros estamos en el medio de ese gran conflicto y tenemos que tomar decisiones para para permanecer al lado de Cristo. Y ahí está la victoria, ahí está la bendición, ahí está la felicidad, ahí está la salvación. Pastor Luis, perfecto. Entonces estamos listos para poder compartir el programa de hoy y como siempre digo, es importante orar para pedir la dirección divina antes de abrir nuestras Biblias. ¿No es así, pastor? Seguro que sí. ¿Oro yo? Así es. Ya. Por favor, diríjanos en oración. Amigos, vamos a orar. Querido Padre Celestial, muchas gracias porque estamos en el tema número 2 para considerar un contenido maravilloso, un tema poderoso acerca de Cristo como nuestro héroe. Que tu Santo Espíritu esté aquí. Que tu Santo Espírito permaneça aqui e que todos compreendam tu palavra, as verdades maravilhosas que aparecem como revelações dentro do Apocalipse. Em nome de Jesus, amém. Amén. Pastor Luis, como siempre un gusto poder acompañarlo y bueno, el tema de hoy está con usted y estaremos a la expectativa. Muchas gracias, Eli, muy amable. Bueno, mis amigos, el contenido de hoy es un contenido poderoso, así que prepara tu corazón para considerar conmigo Apocalipsis capítulo número 5. Número 5, pero antes de empezar con el número 5, quería rápidamente recordar un poquito del tema pasado, del tema número 1. Nosotros vimos que Apocalipsis es una revelación y vimos que hay palabras claves que son importantes para entender cualquier capítulo y cualquier profecía de Apocalipsis. Analizamos las palabras como animal, como agua, mujer, cola, estrellas, dragón, cordero y vimos el significado de cada uno dentro de la Biblia.
¿Y por qué todo esto es importante? Es importante porque es la clave para conocer las verdades. Y cuando se conoce la verdad, como dice la Biblia, la verdad nos liberta, nos transforma, nos cambia. Porque dice la Biblia, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Claro, para sermos libres, tenemos que conocer las verdades de la Biblia. E hablando de verdades, eu tenho hoje uma verdade poderosa com o tema El verdadeiro herói. Assim que temos que considerar o capítulo 5 de Apocalipse. Aqui tenho a Bíblia aberta para este tema. Vamos a ver o versículo número 1, 2, 3 e 4, que diz assim: a la derecha de la persona que estava sentado en el trono, vi um livro escrito por dentro e por fuera, sellado com 7 sellos. Vi também a um ángel poderoso que clamava em alta voz, perguntando: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni más allá de la tierra, podía abrir este libro, ni siquiera mirarlo. Y yo lloraba mucho, porque no se había hallado ningún digno de abrir el libro y de mirarlo. Esse é um texto importante, ¿sabes por quê? Porque Juan recebeu esta visão. É uma visão do trono de Deus e aparecia então um livro que estava sellado com 7 sellos. E o profeta, em la visão que mirou, diz o texto, e ele mirou e viu que esse livro estava totalmente cerrado, totalmente sellado também. E aí vem a pergunta: quem é digno de abrir este livro e desatar seus sellos? É uma boa pergunta, ¿sabes por quê? Porque aqui havia um problema, havia uma dificuldade. E a pergunta é: quem é digno de resolver este problema, de abrir o livro, desatar os sellos? Viste que Apocalipse não solamente trata de animais, não solamente trata de perseguições ou de conflitos. O Apocalipse também trata de soluções, trata de la ação divina para resolver nossos problemas. Assim que quizás tu estás mirando este programa, estudando na classe e pensando: bueno, pastor, eu estou aqui considerando os temas, só que tenho um problema em minha casa, um problema com meu matrimônio, um problema com meus filhos, um problema de saúde, um problema espiritual, um problema financeiro ou um problema na justiça. Que hago? É uma situação que eu não alcanço resolver. Que hago eu? Qual seria a orientação do Senhor de la Bíblia? Aqui temos justo este quadro. A Bíblia menciona esta visão, que havia um livro sellado com 7 sellos e que não havia nenhuma pessoa digna para abrir este livro, para desatar os sellos. E o versículo 2 termina dizendo, fazendo uma pergunta: quem é digno? Quem? Então, para desatar seus sellos, abrir o livro e desatar os sellos. A mesma pergunta podemos fazer para nossa vida diária. Ou seja, quem é digno de resolver meu problema? Quem tem poder para cambiar meu coração, para cambiar minha família, para cambiar meu casamento, para cambiar minha família e para cambiar minha vida de uma maneira general? Quando temos um problema, normalmente tentamos buscar soluções. E muitas vezes a solução pode vir através de um profissional. Pero muitas vezes esse profissional é usado por el Senhor e outras vezes el Senhor faz uma intervenção direta, ou seja, lo que chamamos de milagro. El Senhor faz milagros para resolver problemas para seus filhos, conforme a voluntad del Padre. E nesse caso de Apocalipse capítulo número 5, havia uma situação de um livro sellado, de um livro cerrado, e que não havia nenhuma pessoa digna de resolver tal problema. E quando vamos para o capítulo 5, versículo número 9, encontramos a resposta. Pero antes de mostrar a resposta, mira o que aparece aqui no capítulo 5, versículo número 4. 5, número 4. E eu chorava muito, porque não se havia hallado ninguno digno de abrir o livro e de mirá-lo. Assim que diz a Bíblia que o profeta estava chorando porque não havia solução, porque não havia quem
pudiera resolver tal problema. Assim que o profeta clamava e buscava uma salida. Quem? E a resposta está no versículo número 9. Diz assim: E cantavam um novo canto, dizendo: Digno eres de tomar o livro e abrir sus sellos, porque fuiste muerto e com tu sangre compraste para Deus gente de toda raça y lengua y pueblo y nación. Y nación. ¿Quién es esa persona? ¿Quién es esa persona digna que murió, que resucitó? ¿Quién? Versículo número 5, capítulo 5, versículo 5, dice: Entonces uno de los ancianos me dijo: No llores, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Espectacular. Alabado sea Dios. Entonces, la visión mostraba el libro, cerrado, sellado, con 7 sellos. Y lo único digno de abrir el libro y de desatar los sellos era Cristo, el Cordero. Solamente Cristo, el Cordero. Y por eso, en el versículo número 9, está claro que dice: el que puede hacer la solución, resolver el problema, es aquel que fue muerto y derramó su sangre y que salvó a la humanidad. El versículo 5 dice: es el león da tribu de Judá. Entonces, Cristo aquí aparece como león y como raíz. Dice, león de la tribu de Judá y raíz, dice el texto. Raíz de David. Claro, así que el Apocalipsis utiliza símbolos para hacer una referencia a Cristo Jesús. Y Cristo entonces abre este libro, desata los sellos y entonces empieza a mostrar lo que iba a pasar. Y cuando analizamos los 7 sellos, descubrimos que ahí nosotros vemos la historia de la iglesia cristiana, porque los 7 sellos están de acuerdo con las 7 iglesias de Apocalipsis. Atención, por favor, atención, mi amigo. Cuando leemos el Apocalipsis capítulo número 1, encontramos Cristo como el centro del libro. Y cuando seguimos en el capítulo 2 y 3, descubrimos que ahí aparecen las 7 iglesias de Apocalipsis. Y es muy similar, yo diría, las 7 iglesias con los 7 sellos. Es muy parecido ahí. Entonces, cuando abre este livro, quando desata os sellos, aparecem então os 7 sellos. Em outro programa, em outra classe, vamos analisar os 7 sellos para saber o que significa cada um de los 7. Pero assim, um adelanto aqui neste tema é que os 7 sellos estão mostrando as 7 etapas, as 7 fases da igreja cristiana, começando na cruz, no ano 31 e terminando na segunda venida de Cristo. Los 7 sellos muestran lo que pasaría con la iglesia entre los 2 grandes acontecimientos de la historia. La primera venida de Cristo en la cruz y la segunda en gloria y majestad. Esto es interesante, ¿no? Ahí aparece, dentro de este período, de esos 2 acontecimientos, aparecen los 7 sellos de Apocalipsis. Assim que Cristo entra aqui, aparece aqui como aquele que resolve os problemas da humanidade. E Cristo, quando vino a primeira vez, Cristo estabeleceu sua igreja. Cristo estabeleceu o cristianismo. O cristianismo foi estabelecido por Cristo quando Ele morreu na cruz. Em seguida a sua morte, o cristianismo passa por um período de santificação, de poder, de crescimento, de evangelização. Era uma igreja pura, uma igreja fiel, uma igreja obediente, uma igreja que se mantinha firme em los princípios da Bíblia. Depois, com o passar de los tempos, de los años, entonces a igreja passou a ser perseguida por el diablo, utilizando personas e instituições. Então, a igreja que era fiel, que era pura, passou por um momento de luta e então o diabo logrou manchar um pouco de los princípios de la base predicada por la igreja. Assim que a igreja passou por um período de apostasia.
um período de luta, quando nós vemos em la Idade Média, en el período de la Inquisición, en el período de las persecuciones, la iglesia sufrió terriblemente sufrió. Porque el diablo fue duro con la iglesia. Solo que enseguida el Señor restauró los principios que estaban echados por tierra. El Señor restauró, el Señor empezó a recuperar todo lo que el diablo había manchado. Assim que a reforma começou e o Senhor sigue todavia trabalhando para restaurar todos os princípios que o diabo echou por tierra. E nesse momento quero que sepa que quando abrimos a Bíblia para estudar, quando abrimos a Bíblia para considerar o Apocalipse, o Daniel, as profecias, quando começamos a analisar os textos, este leão da tribo de Judá, esse raiz de David, o Cordeiro de Deus que morreu na cruz, es Él, por la obra del Espíritu Santo, quien abre nuestra mente y nuestro corazón para entender los textos, las profecías, las visiones, las revelaciones. O sea, el mismo Jesús que abrió el libro, que desató los sellos, es el mismo que aparece en nuestra vida, cada día de nuestra vida, para abrir el camino, para abrir el entendimiento, para abrir nuestro corazón, para compreender lo que realmente el Señor desea que comprendamos. Por eso, estudiar Apocalipse significa conocer al Cordeiro, conocer a Cristo, significa saber que en un momento, por un momento, la Biblia es clara cuando dice, un día tú no vas más a llorar, porque el profeta estaba llorando porque no había cómo resolver el problema, y Cristo aparece como la solución del problema, ¿viste? Entonces, un día cuando Cristo regrese en gloria y majestad, Él también enjugará de nuestros ojos toda lágrima. ¿Por qué? Porque definitivamente resolverá el problema del pecado y el problema del ser humano. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 21, Apocalipsis 21, versículo número 1 y después 4. Dice, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y el mar ya no existía más. Ahora número 4. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El capítulo 5 muestra a Cristo resolvendo um problema e também revelando detalhes para toda a humanidade de la profecia. E el capítulo 21 encontramos Cristo resolvendo definitivamente o problema del pecado. Aqui, en el capítulo 5, Juan estava chorando e Cristo enjugou suas lágrimas quando abriu o livro e desatou os sellos. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, está a promessa de que um dia, muito pronto, Cristo também enjugará de nossos olhos todas as lágrimas, porque definitivamente o pecado se acabará, o mal será destruído e o diabo também, assim que todo o mal será destruído. E tu e eu, os que permanecem firmes em la fé, os que andam com Cristo, os que caminham com Cristo, estarão livres del dolor, del pecado, de la muerte, del sufrimiento, de todo esto. E Cristo dará a ti e a mim uma vida eterna, llena de paz, llena de felicidade, ao lado desse Cristo, desse Cordeiro, deste homem maravilhoso, desse Deus Todo-Poderoso, que é chamado de raiz de David. O Apocalipse invita a ti e a mim a seguir os passos do Cordeiro, a seguir a Cristo, aonde quer que vaya. Temos que seguir a Cristo, a seus passos, a seu caminho. Isso é o que diz a Bíblia. E para terminar este estudo, esse tema, eu quero chamar tua atenção para Apocalipse capítulo número 1. Apocalipse capítulo número 1, versículo número 10. Diz assim, 1:10. Em um dia del Senhor, caí em éxtasis e oí detrás de mim uma forte voz, como de trompeta. Número 11, que dijo, escribe em um livro
lo que veas y envíalo a las 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadélfia y Laodicea. Ahora 12. Me volví para ver quién hablaba conmigo y vuelto vi 7 candelabros de oro. Ahora atención para el 13. Y entre los 7 candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Tenía el pecho ceñido con una cinta de oro. 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, y sus ojos eran como llama de fuego. O sea, aquí encontramos una revelación de ese Cristo Todopoderoso que resucitado, y Cristo aquí Todopoderoso, glorificado después de la resurrección, aparece para Juan en su visión. Y un detalle: ese mismo Cristo es el que aparece en el capítulo 5, y ese mismo Cristo es que aparece en el capítulo 21 para mostrar que todo el libro de Apocalipsis tiene un héroe, tiene un personaje central, tiene un protagonista principal, que es Cristo Jesús. Que ese Cristo maravilloso sea tu Cristo, sea tu Salvador, tu Dios. Y yo tengo algo más para mostrarte. Y para mostrar algo más, te invito a venir conmigo, acercarse un poquito y tomar asiento aquí. Aquí tengo este momento para conversar, orar contigo. Mi amigo, a ver, este es el segundo tema. Te pregunto, acércate un poquito más. Quizás usted podría agarrar tu silla y ponerla cerquita de la pantalla, o se acercar un poquito más a la radio o a su computadora. Lo importante es saber que ese Cristo del capítulo 5 está a nuestro lado, está a tu lado, y Cristo tiene poder para cambiar tu historia, para cambiar tu vida, para cambiar tu corazón. Acepta a Cristo, camine com Cristo, ande com Cristo, permita que Cristo realmente resuelva os problemas de tu corazón, los problemas de tu familia, los problemas de tu vida espiritual. Y si este es tu deseo, yo quiero ofrecerte el curso bíblico completo. Tenemos aquí el número de WhatsApp, que es más 55 12 98 100 y 14 60. Ese es un número para ti. Y tenemos el link que dice nuevotiempo.org/estudio bíblico. Todo esto es para ti, para que conozca más acerca de la Biblia. ¿Te parece? ¿Le gustaría? Muy bien. Voy a hacer una oración entonces. Y después, haga contacto con nosotros. Estamos aquí para ayudar y para te apoyar. ¿Está bien? Vamos a orar. Oh Padre querido, muchas gracias por saber que Cristo es nuestro Salvador, que Cristo es nuestro héroe, que Cristo resuelve los problemas de nuestra vida y sobre todo el problema del pecado. Yo entrego a esta persona en tus manos de amor, entrego a esta familia, este matrimonio, este joven en tus manos de amor. Padre, derrama tu poder sobre esta persona, ayuda para que a partir de hoy la vida de esta persona sea una nueva vida, sea una vida cambiada. Es lo que pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Alabado sea el Señor. Muchas gracias, mi amigo, mi amiga de toda Sudamérica, de todo el mundo. Tú que estás conectado con nosotros en vivo a partir de este momento para una charla, para un diálogo y para seguir estudiando la Biblia, la Santa Biblia, para conocer un poco más acerca de las profecías de Apocalipsis. Así que yo agradezco mucho tu presencia y tu participación. Yo quiero un abrazo muy especial para todos y de una manera especial para mis amigos que acompañan esta transmisión, este tema, este estudio en Ecuador. Un abrazo para todos los amigos de Ecuador. Un abrazo para mis amigos de Chile. Un abrazo para mis amigos de Perú. Un abrazo para mis amigos de Bolivia. Y también un abrazo para mis amigos de Argentina. Y un abrazo para mis amigos de Uruguay,
e também amigos de Paraguai. E, neste momento, quero mandar um abraço especial para algumas pessoas. Temos aqui a participação de Antônio e Norma, que são pessoas muito queridas, que são de meu amigo pastor Evandro, que é o presidente da Igreja Adventista em Paraguai. Um abraço, Antônio e Norma. Também um abraço muito especial para o pastor Evandro e sua esposa e sua família. E também um abraço muito especial, Fabiana, que é de Natálio, que acompanha também neste momento, está em Paraguai. E também quero mandar um abraço muito especial para Abraham Lopes, que é de Pane, também em Paraguai. E um abraço para Soledad de São Lourenço, em Paraguai também. Assim que temos uma grande audiência em Paraguai. E também quero mandar um abraço para pessoas de Bolívia. Eu tenho aqui nomes de Bolívia. Vilma, e Vilma está acompanhando em vivo. Um abraço, Vilma, para ti e para tua família. Também temos Silvia e Henry Rodrigues, de Bolívia. Um abraço, bendições para vocês. Também temos Edwin Gutierrez e sua família, que estão acompanhando desde Bolívia. É uma alegria tê-los aqui. Este é um programa especial, é uma classe bíblica especial, todos os domingos, neste horário. Assim que eu agradeço a los amigos da Rádio Nuevo Tiempo, os que acompanham também por internet. Este é um programa que queremos analisar e ampliar o tema a través de uma explicação e de um diálogo mais cercano com vocês. Este programa oferece também opções para que tu estudie aún mais, a Santa Bíblia. Por exemplo, nós temos o link que diz estudielabiblia.com. Através deste link, você pode encontrar estudos bíblicos profundos e maravilhosos. Também a Escola Bíblica de la TV Nuevo Tiempo, que é adv.st/yoto. Está bem? Todo isso está disponível para todos. E, claro, um abraço para minha amiga Tamires, que acompanha nosso programa desde Paraguai. Tamires, um beijo, bendições para ti e para toda a família. É um gosto, uma alegria estar aqui para seguir, para continuar o tema. Bueno, vou entrar aqui ahorita com meu celular para ver alguns canais. Estamos com um grupo grande de pessoas, temos o apoio do pastor Bruno Rasso, também do pastor Herbert Boger, temos o apoio de pastores que acompanham por toda a estrutura para toda a Sudamérica, assim que nós agradecemos muito a presença de todos e a participação. A ver, temos aqui, aqui, uma análise que está transmitindo em vivo, e eu quero mencionar alguns nomes de pessoas que estão conectadas. A ver, aqui, há muitas pessoas conectadas, pero quero, por lo menos, mencionar alguns mais. Vamos para Adventistas Sudamérica. Adventistas Sudamérica. Aqui, bueníssimo. Estamos. Adventistas Sudamérica. Bueno, aqui temos um grupo grande de pessoas. Quero mandar um abraço para Manuel Charlie Herrera, desde Peru. Um abraço, meu amigo de Peru. Um abraço também para Ángel Hernández, também de Peru. Um abraço para Lady Santillan. Bendiciones, disse pastor, es una alegría escuchar la palabra de Dios desde Perú. Iquitos, muy bien. Un abrazo para mis amigos de Iquitos en Perú. También tenemos Jorge Luis Flores Tecto, me parece, ¿no? Saludos desde Perú. Gracias, mi querido hermano Jorge. También tenemos Davis Santiago desde Perú, de Ohio. Buenísimo. Felicitaciones. Y tenemos Fabiana Chura Zegarra desde La Paz. Me gusta La Paz. Un abrazo para La Paz. También tenemos Sánchez Rodríguez Miller Ney
Saludo desde Perú. Wow, los peruanos están aquí con toda participación. Muchas gracias. Y Massa dice, hola. Carmen desde Bolívia, de La Paz. Saludo, Carmen. Carmen Yavi Zete. E também, a ver aqui, os amigos de Adventista Sudamérica, todos, um abraço. E Elizabeth Apassa disse, saludos desde San Ramón, família León. Muito bem. Um abraço para Aníbal, um abraço para Marcos, desde Peru. Para Davis, desde Peru. Para Omar, desde Argentina. Omar Barber, me parece. Barberan, alguma coisa assim. Um abraço para ti, Omar. É um gosto desde Argentina, meus amigos argentinos. E bem, um saludo e um abraço para Gerson, disse desde Peru, Huancayo. Muito bem. Jimmy, desde Peru. Karen, desde Peru. Um abraço. Brissetra, desde Peru. A ver. Uau! Temos aqui Wilberto disse amém. Giovanni desde, a ver de onde, de Hermanos de Caballo, Cucha e San Rosa. Bueníssimo. Adán disse desde Peru. Uau, muitas pessoas participando aqui com nós. Um saludo para todos meus amigos. Me falta... Aqui temos de Colômbia, ¿viste? Temos Katy Rosso desde Colômbia. Um abraço para os amigos de Colômbia. E também meus amigos aqui disse Morinigo Aguerro René. Saludos a mis hermanos, disse desde Argentina. E também de La Paz, Javier. E também de Bolívia, Omar. Falta Chile, falta Equador, a ver, falta um pouquinho mais de Uruguai. Esperamos da parte de todos. Bueníssimo. Então, vamos seguir mandando nossos abraços. E aqui, mis amigos de nosso equipo de comunicação, disse Neighbor, buenas noches, disse. Quem é o leão em toda a Bíblia? Deus, Satanás. Buena pergunta. Neighbor, tranquila, te vamos explicar dentro de um ratito. E Maurício Martínez disse, que certeza tenho de que aún puedo evitar as plagas. Que aún puedo evitar as plagas. Maurício, espere um ratito que vamos entrar ahorita com a Bíblia. Vamos abrir a Bíblia para ampliar a explicação. E desde Estados Unidos, disse... Há muitos hispanos em Dallas. Meu amigo Alex disse, estão em vivo desde Dallas, acompanhando o programa. Há outra informação que temos desde Boston, Estados Unidos. Outra informação que temos aqui desde Califórnia, Estados Unidos, e outra desde a Florida, em Estados Unidos. Assim que um abraço para todos. É uma alegria tê-los aqui. Bueno, paramos um pouquinho com os abraços e saludos para tomar a Bíblia e para ampliar um pouquinho o tema da classe bíblica de hoje. Aqui está Apocalipse capítulo 5, versículos a partir do versículo 3. O versículo 3 diz, melhor, o versículo... Está bem, 3, está bem. Apocalipse capítulo 5, 3, diz. E nenhum, nem no cielo, nem na terra... ni más allá de la tierra, podía abrir el libro ni mirarlo. Número 4, Apocalipse 5, versículo 4. Dice, y yo lloraba mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, de mirarlo. Bueno, este fue el tema de la clase bíblica. Assim que queria comentar-lhes um pouquinho acerca desse tema, ampliando um pouquinho o tema. Esse leão da tribo de Judá, a pergunta que nossa amiga hizo esta noite, esta a expressão leão é uma expressão que normalmente se utiliza como referência, é uma referência a Cristo Jesús. A expressão leão normalmente se usa para Jesús.
Solo que también hay una referencia bíblica de la palabra león para Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás siempre quiso ocupar el lugar de Cristo. En 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice que el diablo aparece como un león. Solo que la parte mala del león, te voy a mostrar lo que dice la primera carta de Pedro. Aquí tengo capítulo 5, versículo 8, que dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Porque el diablo siempre luchó para intentar ocupar el lugar de Cristo. Por eso, cuando Cristo es representado por un león, el diablo aparece también representado por un león, solo que un león malo, no un león bueno, ¿viste? Otra cosa, cuando encontramos la palabra león en la profecía de Daniel capítulo 7, es una referencia a un reino, a un poder, porque en este caso, león entraría como un animal solamente en Daniel y Apocalipsis. Así que aparece la palabra león en Apocalipsis 5 como referencia a Cristo. La palabra león en 1 de Pedro 5 como referencia a Satanás. Y la palabra león en Apocalipsis capítulo 13, versículos 2 y 3, es otra referencia similar a lo que aparece en Daniel capítulo 7. Así que la palabra león en Apocalipsis 13 y Daniel 7 es una referencia a un reino poderoso. En este caso, era una referencia a Babilonia. ¿Viste? Así que tenemos que analizar el capítulo y el contexto para saber si la palabra león es una referencia a Cristo, a Satanás o a un reino. Repito, Daniel 7, cuando usa la palabra león, es una referencia a un reino de Babilonia. Cuando la palabra león aparece en Apocalipsis 13, es otra referencia a Babilonia. Cuando en Apocalipsis capítulo 5 dice león de la tribu de Judá, es una referencia a Cristo. Cuando en 1 Pedro 5, versículo 8, dice león, es una referencia al diablo. Así que depende del contexto. ¿Está bien? ¿Clarito? Pienso que sí. Bueno, había otra pregunta que recibí aquí de nuestro equipo de comunicación, que es la pregunta de Mauricio Martínez. Yo respondí la pregunta de Neighbor sobre Satanás y sobre el león. Ahora voy a responder la pregunta de Mauricio Martínez, que dice: ¿qué certeza tengo de que aún puedo evitar las plagas? Bueno, amigo Mauricio, lo que pasa es que muchas personas están pensando que el nuevo coronavirus, este COVID-19, sería una de las plagas. Bueno, puede ser una plaga, y es una plaga, por supuesto. Solo que esto no es una de las 7 plagas. ¿Me explico? Apocalipsis, capítulo 16, presenta 7 plagas. Las 7 últimas plagas. Estas plagas todavía no cayeron. O sea, las 7 plagas empezarán a caer a partir del momento del cierre de la puerta de la gracia. Todavía la puerta está abierta porque Cristo está en el santuario celestial, en el Santísimo, haciendo un trabajo de intercesión por nosotros. Y mientras Cristo sigue intercediendo, significa que la puerta de la gracia sigue abierta. Cuando la puerta de la gracia se cerrar, entonces caerán sobre la tierra las 7 últimas plagas. Y para que tú, mi amigo Mauricio, y para que todos nosotros estemos protegidos y libres de las plagas, es necesario andar con Cristo, aceptar a Cristo, ser obediente a sus mandamientos, o sea, estar con Cristo. Estar con Cristo significa estar protegido. Cuando la persona está viviendo una vida de rebeldía, de transgresión, una vida distante, lejana de Cristo, entonces esta persona no será protegida y esta persona recibirá las plagas. ¿Está bien? ¿Está claro? Pienso que sí. Bueno, tengo aquí otra
outro mensaje que de Lucy América Oncoy Vázquez. Dice, pastor, ¿cuál es el día del Señor que habla Apocalipsis capítulo 1, versículo 10? Vamos a leer Apocalipsis 1, 10 para contestar su pregunta, mi querida hermana Lucy América. A ver, vamos entonces para Apocalipsis capítulo 1, versículo número 10. Estoy con la Biblia en manos para leer. Escrito está, en un día del Señor caí en éxtasis y oí detrás de mí una fuerte voz como de trompeta. Bueno, aquí cuando menciona la frase día del Señor, nosotros tenemos que analizar algunas cosas, porque en este caso puede ser una referencia a lo que dice Joel capítulo 2, a lo que dice Zacarías también, porque el día del Señor puede ser una referencia a la segunda venida de Cristo, al día en que venga Jesús, porque la segunda venida de Cristo es también conocido como el día del Señor. Otra referencia de esta frase es con relación al día del juicio final. También puede ser conocido como el día del Señor. Y número 3, el día del Señor es una referencia al sábado, al día sábado. Entonces, por lo menos 3 explicaciones, ¿está bien? Una, el día del Señor puede ser una referencia al día en que venga Jesús, o al día del juicio, o al día sábado. ¿Está bien? Cuando analizamos el contexto de la Biblia, el día santo del Señor, el día bíblico del Señor es el día sábado. ¿Está bien? Solo que la segunda venida de Cristo también se conoce como el día del Señor o el juicio final. ¿Está bien? Entonces, en este caso, puede ser una referencia a los 3, pero seguro que está hablando del sábado también. Así que pienso que, Lucy, está claro, ¿no? Para ti. Bueno, otro mensaje. Estoy aquí con un montón de mensajes. Dice, saludos, Carla Ortiz. Saludos, pastor, desde Santa Cruz, Bolivia. Un abrazo para mis amigos de Santa Cruz de la Sierra. Y Patricia Meléndez Contreras dice, saludos desde Chile. Muy bien. Chi, le, viva Chile. Muy bien. Patricia, un abrazo para los chilenos. Aquí tengo a de 27 o 7, Galo, saludos de Solimar, Uruguay. Muy bueno, un abrazo para mis amigos uruguayos. Y también Edgar Leiva desde Wisconsin, y dice saludos, pero lo que entendí, ¿no? Dice Sheboygan, me parece. Bueno, un saludo, un abrazo para todos. Y Pamela Toledo Merma dice, desearía saber a qué libro se refiere a Apocalipsis 5, versículo número 1. Libro del juicio. Gracias, pastor. Esto te voy a contestar pronto, ¿está bien? Y Miguel Ángel Zárate Ojanama dice, pastor, ¿por qué en Apocalipsis 1:10 el domingo? ¡Wow! Buenísima pregunta. Agradezco mucho la participación de todos. Bueno, empezaremos por la última pregunta de Miguel. Miguel dice, ¿por qué en algunas traducciones dice el día del Señor, el día del Señor aquí en algunas versiones dice domingo? Claro, porque hay algunas versiones que infelizmente contienen una traducción tendenciosa, porque es como algunas Biblias, considerada Biblia romana y otras traducciones. No son muchas. A veces se traduce el texto como dice el día del Señor, dice domingo, pero ese es un error, porque el día del Señor no es el domingo, es el sábado, conforme está en Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11, y también Éxodo 31, 13, y también Ezequiel capítulo 20, versículo 12 y versículo 20. Y también yo podría mencionar Marcos capítulo 2, 27 y 28. Y en Mateo capítulo 12, versículos desde el 1 hasta el 8. El día del Señor bíblico es el sábado, no es el domingo. ¿Está bien?
hermano Miguel. Y la pregunta de Pam dice, ¿qué libro es este? Bueno, la Biblia usa en Apocalipsis capítulo 5 la expresión libro sellado, pero no es un libro como este libro, es una expresión que nosotros conocemos, pero en realidad sería como un mino, como un rollo, porque antiguamente no había libro como este. Entonces es como un pergamino, un rollo, algo así. Entonces es solamente una expresión figurativa, no significa que hay un libro específico que estaba sellado, un libro, o sea, literal. Es una expresión para mostrar que el Señor tenía algo para revelar. Y los 7 sellos que aparecen en Apocalipsis a partir del capítulo número 5, después número 6 y después número 7, entonces explica cada sello, nada más. No hay ningún misterio cuanto a esto. ¿Está bien? Y Don Adie dice, ¿cuáles son los 7 espíritus que están delante del trono de Dios? Bueno, esta es una expresión figurativa, es una referencia a la perfección de Cristo, es una referencia a la omnipresencia, omnipotencia y omnisciencia del Señor. O sea, el Señor, cuando dice 7, es un número perfecto. En este caso, mostrando que el Señor es un Señor que está atento y es un Señor que está presente en toda parte. Es su omnipresencia y su omnisciencia. Solamente eso, es una referencia a esta perfección y a este poder maravilloso de un Dios que tiene ciencia de todo, que conoce todo, que sabe todo y que ve todas las cosas. No sería como nosotros que solo vemos por adelante, solo por adelante, no vemos para acá, tampoco para atrás, no tenemos omnisciencia de nada, pero Cristo sí, Dios sí. ¿Está bien? ¡Wow! Buenísimo. Y aquí tengo Fernández Esteves, que dice, pastor, ¿usted tiene conocimiento de si hay Biblias adulteradas que pongan domingo como día de reposo del Señor? Sí, infelizmente, Fernando Esteves, hay algunas traducciones por ahí que dice, yo tengo aquí en mi biblioteca, yo tengo aquí una traducción, no alcanzo ahorita porque estoy aquí en vivo, pero en otro momento quizás podemos buscar ahí y mostrar para ustedes, pero seguro que hay, es una mala traducción, porque el texto original no usa la palabra domingo. La palabra domingo para día del Señor en la lengua o las lenguas originales de la Biblia no existe, no aparece. ¿Está bien? Maravilla, buenísimo. Así que estamos aquí con muchas participaciones. ¿Viste, Pastor Boger? Hay muchas participaciones. Y aquí el Pastor Boger me envía un mensaje y dice, Katy Calakina Vázquez, dice, una pregunta, pastor, en Apocalipsis capítulo 15, versículos 5 al 8, dice, habla sobre la preparación para la ira del Señor. ¿En qué tiempo sucederá esto? Bueno, Katy, con todo cariño, te explico que el capítulo 15 será en otro tema, o sea, en otro domingo, porque estamos todos los domingos, cada domingo un tema. Ese tema de hoy es Apocalipsis capítulo 5. El capítulo 15, si tú me permites, en el momento apropiado, yo entraré en este asunto. ¿Puede ser? Te agradezco mucho, Katy, y te mando un abrazo y que el Señor te bendiga siempre. ¿Ok? Tenemos aquí al pastor Daniel Montalván también, ¿no? Participando aquí, orando, participando con nosotros, y dice que ele está orando por cada cibernauta, por cada internauta. Gracias, pastor Daniel Montalván. Y tenemos el pastor Bruno Razo también participando con nosotros y también contestando preguntas, así que hay un grupo de pastores contestando preguntas. Bueno, recibo un poquito más aquí de mensajes, de saludos. Miguel, ¿cuáles son los 2 testigos? Miguel, buenísima pregunta, pero eso está en capítulo 11 de Apocalipsis. Entonces, en otro momento vamos al tema, porque si no, vamos aquí a mezclar demasiado. Ahí no alcanzamos a explicar ningún tema. ¿Está bien? Así que vamos a permitir que tu pregunta sea respondida en otro domingo, en el momento apropiado.
porque vamos entrar em Apocalipse 11. ¿Está bien? Aquí tengo Carlos Humberto Alvarado Oliva Isabel Oliva. Dice, pastor, ¿por qué el Apocalipsis es tan complejo? Buena pregunta. Le explico por qué. No sé si tú estabas el domingo pasado, porque el domingo pasado explicamos esto, pero puede ser que no, ¿no? Entonces, así rapidito. Lo que pasa es que Apocalipsis es un libro de revelaciones, y revelaciones de algunos temas un poquito duros, ¿viste? Apocalipsis habla de personas, de reinos, de poderes, menciona actos políticos y menciona una guerra entre el bien y el mal. Y es una forma de mostrar las verdades profundas de lo que está pasando y lo que está por pasar. Así que si el Apocalipsis fuese escrito de una manera clara, sin simbolismo ninguno, o sea, de manera literal, las personas y los poderes que el Apocalipsis menciona seguramente iban a destruir la Biblia, ¿sabes? Así que las personas y los poderes mencionados por el Apocalipsis, cuando las personas y tal poderes buscan analizar o leer el texto, ellos no comprenden, porque no se puede comprender el Apocalipsis sobre la dirección de Dios, sobre la dirección del Espíritu. Entonces, el Apocalipsis menciona de cosas muy graves, cosas muy profundas. Entonces, se utiliza un lenguaje simbólico para que nosotros podamos estudiar, orar, buscar entender, analizando la Biblia, pero também é um cuidado do Senhor para não herir a nadie, para não confrontar com pessoas que estão dentro de tais poderes. O propósito do Senhor é que a pessoa estudie a profecia para compreender as revelações do Senhor. E uma vez que se compreende as revelações do Senhor, esta pessoa que se encontra em um lugar babilônico tem que sair. E esta pessoa vai sair. É um trabalho individual, persona a persona, indivíduo a indivíduo. ¿Me explico? Buenísimo. Bendiciones para ti. Nayeli Pinela dice, ¿cuáles son los 4 seres vivientes, los 24 ancianos? Y Virginia dice, ¿cómo saber cuándo termina el tiempo de gracia? Bueno, acerca de los 24 ancianos, es un tema un poco difícil de responder en poco tiempo, pero voy a intentar resumir. Los 24 ancianos es una referencia a personas que fueron resucitadas cuando Cristo resucitó. Cuando Cristo resucitó, conforme está escrito en Mateo capítulo 27, personas resucitaron con él, como las primicias, los primeros. Y Cristo volvió al cielo y llevó un grupo de personas resucitadas con él. Y esas personas, entre ellas, están los 24 ancianos. Son seres humanos que fueron comprados, rescatados por la sangre de Cristo Jesús. Aquí en Mateo capítulo 27, a partir del versículo 50, dice que Cristo murió y tal, y enseguida dice que, Mateo capítulo 27, versículo 52, dice, se abrieron los sepulcros de muchos santos que habían muerto y volvieron a la vida. ¿Viste? Entonces, ese texto y otros más, después usted puede leer el capítulo 27 de Mateo para ver que cuando Cristo resucitó, un grupo de personas también resucitó. Y nosotros creemos que los 24 ancianos son personas, seres humanos, ahora resucitados, vivos, perfectos, que ya están con el Señor en el cielo. Así como en el pasado, el Señor llevó a Moisés, llevó a Enoch y llevó a Elías. Cuando Cristo resucitó, llevó una representación de los seres humanos fieles. ¿Está bien? Buenísimo. Bueno, nosotros tenemos otras preguntas, pero no alcanzamos a contestar a todas. Cada domingo estaremos aqui.
desde la primera media hora es una acción, es la clase bíblica. La segunda media hora estaremos aquí para conversar, para charlar, para intentar profundizar un poquito más. ¿Está bien? Y yo termino este diálogo, esta live, solo ampliando un poquito. Cuando el profeta recibió la visión de este libro sellado, con 7 sellos, escrito por fuera y por dentro, y cuando el profeta lloraba porque no entendía, porque no había ninguna persona para abrir este libro, para desatar los sellos, y aparece Cristo como un león, aparece raíz de David, aparece Cristo como el cordero. Entonces ahí se resuelve el problema. Cristo abre el libro, desata los sellos y explica lo que significaba todo. Así que Cristo es aquel que responde nuestra pregunta, contesta nuestras preguntas, saca las dudas, muestra el camino, derrota a Satanás, derrota el mal. Así como Cristo respondió y contestó el clamor del profeta que lloraba, así que Cristo resolvió el problema, seguramente Cristo resolverá tus problemas también. Lo que te hace llorar, lo que te pone triste, lo que te transforma en una persona infeliz. Cristo tiene poder para cambiar esta situación tuya, como situación de Apocalipsis 5, como resolver el problema. Cristo también tiene poder para resolver tu problema, para cambiar tu vida, para cambiar tu corazón, para cambiar tu casa. Te explico rápidamente. Cristo es un héroe. Él fue nuestro héroe, nuestro victorioso Salvador en el cielo, cuando derrotó a Satanás y lo expulsó del cielo. Cristo otra vez fue vencedor en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva pecaron y Cristo mató un cordero y usó la piel del cordero para hacer ropas para Adán y Eva. Esto fue una victoria de Cristo, del cordero. En todo el Antiguo Testamento, Cristo venció. Siempre fue nuestro héroe. Y cuando Cristo nació de María y tenía 2 años, el diablo intentó matarlo. Y otra vez Cristo lo venció, lo derrotó. Y cuando Cristo fue bautizado, en su bautismo, otra vez venció a Satanás. Y cuando Cristo fue al desierto y pasó por 40 días de ayuno y oración, y cuando terminó su periodo de ayuno, apareció el diablo. Y Cristo lo derrotó otra vez, lo venció otra vez. Y Cristo entonces venció a Satanás en todos los momentos. Y cuando llegó al jardín de Getsemaní, otra vez Cristo derrota, vence a Satanás cuando decide hasta el Calvario para morir por nosotros. Enseguida Cristo recibió una corona de espinas en su cabeza y Cristo cuando recibe esta corona, otra vez derrota a Satanás, porque Cristo recibió la corona de espinas para que tú y yo un día tengamos como un presente la corona de justicia, de oro, de la vida eterna. Cristo fue venciendo, derrotando a Satanás en cada momento. Cuando Cristo llevó una cruz sobre su espalda, otra vez venció a Satanás, ¿sabes? Porque Cristo llevaba su cruz y mi cruz. Cuando Cristo caminaba siendo llevado al matadero, Cristo derrotaba a Satanás otra vez. Y cuando Cristo fue crucificado en el Calvario, otra vez definitivamente Satanás fue derrotado. Y cuando Cristo fue sepultado y resucitó al tercer día, entonces el diablo fue derrotado otra vez. ¿Sabes? ¿Viste? Porque Cristo es nuestro héroe por esto. Y Cristo en este momento intercede por nosotros en el cielo. Y muy pronto Cristo vendrá otra vez para buscarnos. Nuestro Salvador, nuestro Dios Todopoderoso, nuestro héroe. Él vendrá otra vez para buscarnos. Así que tú y yo tenemos que estar preparados para este día, para el día en que venga Jesús. Y tú puedes prepararse. Así que este es el momento para tomar decisión. Tenemos que conocer la Biblia, pero tenemos que tomar decisiones. Y yo te pregunto, ¿cuál es tu decisión? ¿Cuál es tu decisión en este momento? ¿Por qué no entregas tu vida al Señor? ¿Por qué no te bautizas? ¿Por qué no naces de nuevo? ¿Por qué no cambia de una vez? Tú puedes enviar para nosotros tu decisión.
através deste link que aparece em sua rede social, que é adv.st/yo acepto. Ou então solo escreve, yo acepto, yo acepto, yo acepto. ¿Acepto qué cosa? Estudiar la Biblia. ¿Acepto qué cosa? Conocer mejor la Biblia. ¿Acepto qué cosa? A Cristo como mi Salvador. ¿Acepto qué cosa? Bautizarme. ¿Acepto qué cosa? Prepararme para la vida eterna. ¿Está bien? Estamos esperando tu mensaje, tu decisión. Yo acepto, yo acepto. O para conocer mejor la Biblia, estudiar más la Biblia, hay un link que dice estudielabiblia.com. Todo esto es para ti. ¿Está bien, mi amigo? Y seguro que el Señor hará maravilla entre nosotros y en tu corazón. En tu país, en tu ciudad, hay una iglesia adventista. En ese momento, quizás está cerrada, pero muy pronto estará abierta. ¿Está bien? Así que prepárate para frecuentar la iglesia adventista. Y también prepárate para que sea bautizada, para que sea bautizado muy pronto. ¿Qué te parece? Amén. Amén. Felicitaciones. Alabado sea el Señor. Bueno, yo voy a hacer una oración para terminar. Vamos a orar. Padre querido, muchas gracias por esta clase bíblica y por este diálogo, esta charla con tantas personas queridas por toda Sudamérica y por todo el mundo. Señor, hay personas que están sufriendo, están desempleadas, están pasando hambre, están pasando por luchas, por soledad, por miedo, por pánico. Hay personas que están enfermas, están con este problema del virus. Hay otras situaciones que nosotros no conocemos. Oh Padre querido, yo como ministro de tu palabra, en el nombre de Jesús, te pido, Padre, que bendigas a esa persona, que derrame tu poder sobre esta persona, sobre esta familia, sobre este hogar, sobre esta mujer, sobre este hombre, sobre este joven. Señor, tráiganos la paz, la esperanza y la salvación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis amigos, encontrémonos otra vez, por la gracia del Señor, en el próximo domingo. Un abrazo, yo te espero. Chao, chao.